Muy buenas noches, licenciada, compañeros. El día de hoy trataremos de explicarles la jurisprudencia en la vida social, y así se desglosan sus temas: los orígenes legales de la sociología del derecho, la jurisprudencia, fundamento legal, funciones de la jurisprudencia, características de la jurisprudencia, importancia de la jurisprudencia y una discusión crítica por parte del grupo número 6. La jurisprudencia en la vida social. La jurisprudencia sociológica de Roscoe Pound es una extensión del pensamiento legal del famoso jurista Oliver Wendell Holmes de 1881. Él rechaza que la teoría del formalismo legal que sostiene el derecho es un cuerpo lógico e internamente consistente de reglas independientes de las formas variables de las instituciones sociales circundantes, y arguye que el derecho es un reflejo del desarrollo de una nación. Para determinar qué es lo que hace realmente el derecho, este ha de ser estudiado en términos de la predicción sobre ciertas decisiones de la Corte que producirán o no ciertos resultados. Holmes particularmente enfatiza el aspecto judicial del derecho y argumenta que los jueces no solamente encuentran la ley en los códigos legales para aplicarla en casos específicos, sino que, haciéndolos, ellos también contribuyen a la formulación del derecho, seleccionando los principios relevantes del derecho y los precedentes para decidir sobre un caso. Los juicios legales que se propone ser lógicos son a menudo meros principios dogmáticos, cuyos orígenes específicos son menospreciados a partir del trabajo de Holmes. Pound formuló la perspectiva de la jurisprudencia sociológica aduciendo el término de jurisprudencia sociológica para referirse a un nuevo estado en el desarrollo de las teorías jurídicas en general. La jurisprudencia sociológica, entonces, se refiere a un estudio del derecho que toma en cuenta los hechos sociales sobre los cuales el derecho procede y con los cuales está implicado, en otras palabras, el quehacer real, incluyendo las causas y los efectos de la ley. La jurisprudencia sociológica consiste más específicamente en 6 puntos. Número 1, estudiar los efectos sociales del derecho. Número 2, enfocarse en los efectos del derecho con el fin de preparar y adecuar la legislación. Y número 3, dada la función impositiva del derecho, hacer las reglas jurídicas más efectivas. 4, estudiar los efectos sociales del derecho históricamente. 5, contribuir a una aplicación equitativa del derecho en todos los casos. Y por último, promover el propósito último del derecho, con énfasis en la jurisprudencia sociológica, entonces sobre el trabajo real del derecho, no simplemente sobre la doctrina legal, ni mucho menos sobre la teoría jurídica. Le dejaré el espacio a la siguiente compañera para que pueda ir desarrollándoles más respecto al tema. Los orígenes legales de la sociología del derecho. La jurisprudencia social de Roscoe Pound ejemplifica bien algunas de las diferencias entre la academia sociológica y la jurídica. Por otro lado, por lo tanto, la jurisprudencia sociológica como la sociología del derecho son perspectivas académicas que están interesadas en describir y explicar la realidad social del derecho. Sin embargo, Pound argumenta que la jurisprudencia debe también estar orientada a la formulación de una teoría de la cual el derecho debe actuar como un medio de control social. Entonces se revela un importante punto de contención que ha marcado la ciencia legal tanto como la sociología del derecho hasta el presente. Esto concierne el rol de los valores y de la moralidad relativa al derecho y a su estudio. La jurisprudencia sociológica tiene ambiciones normativas claras al confirmar que los
discernimientos de la ciencia social para avanzar en una solución de problemas de política y de justicia. La jurisprudencia sociológica de Punk se refiere así formada en primer lugar por la búsqueda para mejorar el sistema regulado del derecho. El énfasis de Punk es el rol del derecho en términos de control social. No fue la expresión de un simple interés académico, pero emana de la filosofía pragmática del derecho que busca desarrollar una perspectiva informativa de cómo el derecho puede ser concebido dadas unas condiciones sociales específicas. La jurisprudencia sociológica está fundada en las tradiciones pragmáticas estadounidenses, contrarrestando el deductivismo y el formalismo en el pensamiento. El pragmatismo rechaza la noción de que los términos deben tener significado estables o ser verdaderos. Por lo contrario, atribuye sentido y verdad sobre la base de las consecuencias reales en acción de la aceptación de los términos en contextos particulares. El pragmatismo como tal influencia la jurisprudencia social. Tiene ambiciones normativas claras al confiar en los discernimientos de la ciencia social para avanzar en la solución de problemas de política y justicia. La jurisprudencia sociológica de Punk fue así informativa en primer lugar por la búsqueda para mejorar el sistema regulatorio del derecho. ¿Cómo los estudios del derecho pueden contribuir a realizar la efectividad de lo jurídico? Esta orientación es intelectualmente deudora de la forma dominante de la sociología estadounidense de la época. La sociología estadounidense temprana, de hecho, no fue primariamente una actividad estrictamente intelectual desarrollada en los pasillos de la academia, como si fue el caso de Europa, sino que emanó de una orientación más práctica dirigida a la disminución de las difusiones sociales. El concepto de control social introducido por Rawls, por ejemplo, operar explícitamente en el marco de problemas sociales como la urbanización, la pobreza, el alcoholismo y la prostitución que surgieron de la modernización de la sociedad en un SEM del año 2021. El compromiso moral enraizado en la concepción del derecho como un mecanismo de control social no fue exclusivo de los Estados Unidos, pues esto armoniza muy bien con la concepción de Durkheim de la integración social y como la atención del derecho como un medio para el orden social. Al mismo tiempo, sin embargo, existen diferencias en el curso y en el resultado de esos desarrollos. La institucionalización de la sociología del derecho habría de ser obstaculizada en Europa por el desorden producido por la revolución bolchevique, que implicó la disertación geográfica de la escuela de Petrasiki, la Segunda Guerra Mundial y el furtivo balance internacional que surgió en los Estados Unidos. En comparación, los obstáculos para el desarrollo de la sociología del derecho fueron principalmente académicos, pues la tradición de la jurisprudencia sociológica se enraizó tanto en la academia legal que le previno inicialmente el desarrollo de una sociología del derecho independiente. La sociología del derecho que había emergido en Europa, por otra parte, fue tomada también en mayor medida por la jurisprudencia social, más que discutida por otros sociólogos. USEM, año 2021. Punk argumenta que la jurisprudencia sociológica enfrenta dificultades de aceptación, por lo tanto la jurisprudencia como por la sociología.
De la primera por desviarse del sistema formal de ley y de la doctrina legal, y de la segunda por tener una orientación práctica y por involucrarse en la formulación de juicios de valor. Lo que se necesitaba entonces para permitir un desarrollo de sociología del derecho en los Estados Unidos sería una o ambas de estas dos condiciones. Una, aceptación de las escuelas europeas de la sociología del derecho por parte de la disciplina sociológica en general, y un retorno hacia un estudio sociológico de la ley dentro de la sociología, como mostraré las siguientes secciones. Fue primordialmente la segunda condición la que propuso el desarrollo de la sociología del derecho y su institución como una subespecializada disciplinaria. Jurisprudencia. Origen. El origen de la jurisprudencia en Guatemala surgió el 15 de julio de 1823 en la Asamblea Nacional Constituyente, por medio del cual surgió la división de los organismos del Estado, y se le asignó la tarea a la Corte Superior de dar el fallo final ante todo juicio. Durante el periodo que surgió la jurisprudencia, se dieron los recursos necesarios para su existencia. Posterior a ello, nació la publicación semestral de las sentencias dictadas por magistrados, según el Acuerdo 46 gubernativo. Concepto. La jurisprudencia deriva del latín iurisprudentia. Iuris, justicia; prudentia, conocimiento, que en conjunto significa conocimiento del derecho o de la justicia. Guillermo Cabanelas da varias definiciones de la jurisprudencia, que son: la primera, la ciencia del derecho; la segunda, el derecho científico; y el tercero, la ciencia de lo justo y no justo. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias emanadas por los tribunales en el control de la aplicación de las leyes, cuando resuelven casos concretos. En sentido amplio se entiende la jurisprudencia como todo el conjunto de sentencias dictadas por cualquier tribunal que ayuda a la interpretación de las normas y la aplicación de la normativa cuando resuelven un asunto. Los jueces y tribunales se encargan de interpretar las leyes para poder aplicar la ley con la mayor eficacia cuando dictan las sentencias. Las leyes son normas escritas previamente a las cuales deben acudir los jueces como primera fuente del derecho. No obstante, en ocasiones la interpretación de la norma escrita no es evidente o existen vacíos legales en los cuales no existe legislación sobre el tema. En los casos donde la norma no es evidente o existe un vacío legal, la jurisprudencia consiste en acudir a sentencias de casos similares tomadas en el pasado por otros tribunales para comprobar cómo se resolvió. De esta manera pueden resolver de una forma similar y así conseguir la unificación de la interpretación de la ley. Ha existido cierta controversia para definir si la jurisprudencia es o no una fuente del derecho. Nosotros solo tomamos las principales y las que consideramos más importantes. Tenemos la primera, que es jurisprudencia como fuente formal e indirecta del derecho. Esta se da cuando los tribunales se pronuncian reiteradamente un mismo modo para dictar sentencia, configurando así una jurisprudencia no obligatoria que sirve como fuente de inspiración para dictar sentencias en otros tribunales.
La segunda es jurisprudencia como fuente formal directa del derecho. Pueden apartarse de los fallos dictados por otros tribunales. Citamos el caso de excepción a dicho principio que existe en la legislación de Guatemala. Es el caso de la figura de la doctrina legal, que es de materia constitucional, así como está establecido en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que perpetúa la doctrina legal. El artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo en que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Fundamento legal. Con base en el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial, podemos mencionar lo que dicen las fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Esta se desprende que la ley es la fuente principal del derecho, aunque la jurisprudencia la complementará sin desarrollar el cuerpo normativo en función de que se crea la jurisprudencia, por lo que entra en materia la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en su artículo 43, donde nos menciona la doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Esto podemos mencionar que en su artículo 43, dentro de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y Constitucionalidad, el cual estima que 3 fallos contestes en el mismo sentido de la Corte de Constitucionalidad crean doctrina legal obligatoria para todos los tribunales. Y en el ordenamiento ordinario, en el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos menciona algo sobre casación de fondo. Habrá lugar a la casación de fondo, primero, cuando la sentencia o auto recurrido contenga violación, aplicación indebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables. Segundo, cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Se entiende por doctrina legal la reiteración de fallos de casación pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos. En este sentido, establece que el Código Procesal Civil y Mercantil, que 5 fallos contestes e interrumpidos de la Corte Suprema de Justicia, con el voto favorable de 4 magistrados en recurso de casación, también crean doctrina legal.
Actualmente la jurisprudencia es una gran estrategia en los litigios para mostrarle al tribunal de primera instancia qué ocurriría si el caso llegase a la Corte de Constitucionalidad o a la Corte Suprema de Justicia y evitar que emitan un fallo escaso de fundamentalmente que más tarde seguramente será revertido. Una corriente fuerte actualmente es la de dar más importancia a la jurisprudencia, ya que ésta evoluciona más rápido que las leyes como una fuente formal del derecho y en su momento del organismo legislativo para la derogación, abrogación o creación de nuevas leyes. Las principales funciones de la jurisprudencia tienen que ver con servir por parte complementaria e integradora del ordenamiento jurídico para aportarle mayor claridad a su interpretación. Así, la jurisprudencia tiene la función de evitar ambigüedad y confusiones al momento de aplicar la ley en casos de los que éstas no pueden valerse solo de sí mismos para ser interpretada de forma objetiva y efectiva. Por tanto, la jurisprudencia cumple las funciones de sentar un precedente de cómo debe ser integrada una norma jurídica y a partir de ese momento tiene la función de ser un marco de interpretación que guíe a los jueces sobre cómo interpretar esa misma norma en casos similares a futuro. Entre las características de la jurisprudencia podemos encontrar que la jurisprudencia se caracteriza por lo siguiente. Consiste en un cuerpo de sentencias e interpretaciones provenientes del organismo jurídico oficiales como el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, los organismos encargados de dictar la jurisprudencia están contemplados en el ordenamiento jurídico de la Carta Magna. Se forma a partir de todos los fallos y decisiones de los tribunales, en modo tal que una decisión de un juez no solo cumple un cometido inmediato, sino futuro. Por eso, sentar jurisprudencia significa que un juez sienta un precedente para futuras interpretaciones judiciales. Se la considera como fuente normal de derecho, aunque cumplen con dicho rol desde un punto de vista más programático. En el derecho anglosajón, por ejemplo, se la considera una fuente principal llamada common law, y de los jueces se espera que investiguen y conozcan las sentencias del pasado para que se miren a la libertad de una norma escrita. Se comporta conforme a lo establecido a la Constitución Nacional y a los ordenamientos jurídicos nacionales, de modo que pueden variar conforme a la nación y a la tradición jurídica específica. Características de la jurisprudencia. La jurisprudencia se caracteriza por lo siguiente. Consiste en un cuerpo de sentencias e interpretaciones provenientes de organismos jurídicos oficiales como el Tribunal Supremo o la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, los organismos encargados de dictar la jurisprudencia están contemplados en el ordenamiento jurídico de cada nación, o sea, en su Carta Magna. Siguiente característica. Se forma a partir de todos los fallos y decisiones de los tribunales, de modo tal que una decisión de un juez no solo cumple un cometido inmediato, sino futuro. Por eso, sentar jurisprudencia significa que un juez sienta un precedente para futuras interpretaciones judiciales. Siguiente característica. Se le considera una fuente formal del derecho, aunque cumple con dicho rol desde un punto de vista más bien pragmático. En el derecho anglosajón, por ejemplo, se le considera una fuente principal llamada common law, y de los jueces se espera que investiguen y conozcan las sentencias del pasado más que ceñirse a la literalidad de una norma escrita. Siguiente característica.
se comporta conforme a lo establecido la Constitución Nacional y los ordenamientos jurídicos nacionales, de modo que pueda variar conforme a la nación y a la tradición jurídica específica. Siguiente característica. Antiguamente era el nombre empleado para referirse a la filosofía del derecho o a las ciencias jurídicas. Importancia de las jurisprudencias. En sentido escrito y teórico, no se consideran las jurisprudencias como fuente del derecho. Sin embargo, a nivel práctico, estas sí pueden poseer un valor de ley, dependiendo de ciertos factores, tales como el factor de las materias de objeto de regulación, el factor de los hechos, el factor de los métodos de interpretación, entre otros. El término jurisprudencia se usa para designar la interpretación con carácter obligatorio que hacen los jueces de los procesos legales. Teniendo esto en cuenta, la importancia de la jurisprudencia radica en que constituye un recurso que ayuda a unificar los criterios de interpretación de una ley, para que ésta pueda ser aplicada de la mejor manera posible. De esta forma se logra que las decisiones judiciales en distintos casos mantengan una coherencia y uniformidad entre sí. Por otro lado, la jurisprudencia es también una parte fundamental de la jurimetría, término que proviene de la jurisprudencia y medición. La discusión crítica. En cuanto a los autores guatemaltecos, comenzamos a encontrar las posturas que equiparan a la jurisprudencia con la doctrina legal, ya que su estudio ha sido abordado tanto por autores que se ocupan de temas generales de introducción al derecho y su teoría general, como por autores procesalistas que han tratado el tema precisamente con ocasión de doctrina legal civil. Uno de los autores sostiene que la palabra jurisprudencia es el de la doctrina legal establecida por un tribunal facultado para ello, que en nuestro sistema lo conoce como Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. La jurisprudencia en Guatemala como fuente de derecho solo se produce en los tribunales que ocupan la cúspide de la jerarquía en los tribunales. En los tribunales menores, tales como la Sala de Corte de Apelación, tribunales de primera instancia, tribunales de paz, no se producen jurisprudencias con carácter doctrinal legal. A la misma corriente, el doctor Villegas se adscribe el autor nacional Mauro Chacón Corrado, quien llega a la conclusión que puede entenderse así a la doctrina legal. En la jurisprudencia del organismo judicial y que se trata de la misma, completa la ley, de modo que ocurre a integrarla a darle un sentido, ya que éste tiene un sentido común de darle solución a distintos problemas. Entonces, de manera que se puede manifiesto la función del recurso de casación que tiene la unificación de la jurisprudencia, es decir, a la unificación de la interpretación del ordenamiento jurídico privado para lograr no solo la ley sea igual para todos, sino que también sea aplicada de que la misma hacen los tribunales. La jurisprudencia no obligatoria, la autoridad que resulta de varias sentencias uniformes, dictadas por tribunales de justicia, aplicada las normas generales en la resolución de casos concretos que no contienen doctrinas legales, pero se reconoce como fuente formal indirecta del derecho. La doctrina legal de la jurisprudencia obligatoria, fuente en el cual se encuentran los autores que se mencionaron con anterioridad. Normalmente en Guatemala una fuente formal indirecta del derecho, pero podría llegar a ser una fuente formal indirecta al producirse la doctrina legal. Cuando los tribunales se pronuncian
reiteradamente en el mismo sentido al dictar sentencia. Se configura la jurisprudencia no obligatoria. Esta podrá ser utilizada por otros tribunales como fuente de inspiración para determinar el contenido de las propias sentencias. La jurisprudencia constituye normalmente en Guatemala una fuente formal indirecta del derecho, pero podría llegar a ser una fuente formal directa al producirse la doctrina legal. Cuando los tribunales se pronuncian reiteradamente en el mismo sentido al dictar sentencia, se configura la jurisprudencia no obligatoria. Esta podrá ser utilizada por los tribunales como fuente de inspiración para determinar el contenido de sus propias sentencias. No es una fuente formal directa, pues no contiene normas jurídicas de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, tomarla en cuenta o no al dictar sus sentencias dependerá del criterio de cada tribunal.